A ver, hermanos, gracias a Dios, hermano. Seguimos estudiando la palabra del Señor, hermanos. Vayamos a nuestro texto base, hermano. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, hermanos. Apocalipsis 3, 8, hermanos. Amén. Seguimos con nuestro tema de este mes, hermano. ¿Cuál es el título del tema de este mes, hermano? Comprometidos en Cristo. Amén, hermanos. Vamos al texto base, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Lo leo yo, usted me sigue con la mirada, hermano. Dice la palabra del Señor así. Dice: yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, hermanos. A muchos el libro de Apocalipsis les causa mucha curiosidad, hermano. Y la curiosidad está en pues todo lo que tiene, pero pues algunos nos equivocamos. Yo mucho tiempo me equivoqué cuando leí el libro, porque el libro de Apocalipsis, hermano, así como el libro de Daniel y los profetas, hermano, no se puede leer literal, ni se puede interpretar literal, hermano. El libro de Apocalipsis está escrito también con símbolos. ¿Y por qué está escrito en símbolos, hermano? Porque los símbolos, hermano, los símbolos tienen una interpretación universal. Es decir, cada vez que usted quiera, es la iglesia aquí en América, cada vez que lee el libro de Apocalipsis o alguna de las profecías y encuentra un símbolo, la misma iglesia de América, la iglesia de Asia, Europa o de cualquier parte del mundo pueden interpretar y entender lo mismo, hermano, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia es una unidad de pensamiento y no se contradice en ninguna de sus páginas. Amén, hermanos. Entonces, es por eso que nosotros cuando leemos el libro de Apocalipsis, pues tenemos que entender la simbología, los símbolos que nos muestra, algunas cosas de las que dice la Biblia a veces interpreta por sí misma, pero en otras ocasiones, hermano, sí hay que darle una interpretación, un significado, qué es lo que nos quiere decir. Amén. Y precisamente en este versículo, hermanos, del capítulo 3, versículo 8, el contexto de lo que nos está hablando aquí en este momento ahorita, hermanos, está en el capítulo 2, versículo 1, hermanos. Y es importante que entendamos esto para lo que viene, hermanos. Amén. Como tema, hermanos, con el título del tema de hoy, yo le he puesto, hermanos, es una pregunta. Y es una pregunta hacia todos nosotros. Es: ¿dónde está usted, hermano? Hablando del compromiso en Cristo. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 2, fíjese, hermano, dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén, hermanos. Todos sabemos que quien está trayendo la revelación a Juan en este momento es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está hablando a Juan, hermano, y le está dando la revelación en este libro, hermanos. Pero viene algo y dice aquí en la segunda parte del versículo 1, dice: el que anda, dice, en medio de los 7 candeleros. Amén. Gracias, hermana Pili. Dice: el que anda en medio de los 7 candeleros. El candelero, hermanos, el candelero representa a la iglesia. Amén. ¿Y por qué el candelero, hermanos? Recordemos que Jesús había dicho para nosotros que nosotros seríamos la luz del mundo. Amén. Entonces Jesús dijo que el candelero tenía que ponerse, no se ponía por debajo del almud, sino que tenía que ponerse ¿dónde, hermanos? Donde todos vieran, donde todos vieran. Amén. ¿Por qué es necesario comprender esto, hermanos? Porque si la iglesia es la luz del mundo, hermanos, y Jesús en ese momento a la iglesia de Filadelfia, hermanos, le estaba marcando, o estaba dejando muy marcado, hermanos, cualidades de esta iglesia. En otras palabras, Jesús estaba elogiando a la iglesia de Filadelfia. Era por esto, hermanos, porque se habían convertido ellos en una iglesia, o eran luz, hermano, para el lugar en donde estaban. Ellos, hermano, estaban llenos del Espíritu Santo.
Amén, hermanos. Y si nosotros leemos con atención el capítulo 2 y capítulo 3, encontramos algo, hermanos, algo muy curioso. En el mensaje a las 7 iglesias, en el versículo 2, hermano, versículo 9, versículo 13, versículo 19, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, y en el capítulo 3, en el versículo 1, hermanos, en el versículo 8, amén, y en el versículo 15, Jesús a las 7 iglesias les dice algo muy similar, hermano. Les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pero Jesús, hermano, Juan nos está trayendo la revelación que Jesús estaba en medio de las iglesias. Aunque ya había una iglesia que había sido desechada, que era la iglesia de la Odisea, en la cual Jesús ya no estaba en la iglesia. Jesús ya estaba fuera de la iglesia, hermanos. Por eso le dice algo muy tremendo. Le dice: yo estoy a la puerta. Jesús ya no estaba dentro de la iglesia, amén, hermanos. Pero también, hermanos, notamos algo muy interesante en estos versículos que le acabo de mencionar. En el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia, Jesús marca algo, hermano, algo muy importante, que es, hermano, lo que marca la diferencia de la iglesia de Filadelfia al resto de las iglesias. Vayamos a la palabra. Dice, en la segunda parte, dice: porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué es lo que resalta Jesús? Has guardado mi palabra. Esto es algo, hermanos, que Jesús no le dice al resto de las iglesias. A las otras iglesias les dice: ¿sabes qué? Yo conozco tus obras, sé dónde moras. A otra le dice: yo sé que eres rica, pero en realidad eres pobre, tú que te crees rica. A otra le dice: ¿sabes qué? Has guardado las obras, has guardado la fe, trabajas por amor a mi nombre. Es decir, a las otras iglesias les decía: ¿saben qué? Son iglesias que trabajan, son iglesias que guardan la fe, pero les falta algo. Ustedes trabajan por la obra, pero se han olvidado del Señor de la obra. Algo que Dios le había dicho a la nación de Israel: este pueblo de labios, que, hermano, me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Mas sin en cambio, a Filadelfia sí le dice: ¿sabes qué? Has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. ¿Por qué es importante, hermano, tomar en cuenta esta? Ahora sí que la palabra clave es palabra. ¿Por qué, hermanos? De acuerdo a lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice el escritor que la palabra es, ¿qué, hermano? Viva y eficaz. Amén, hermanos. ¿Por qué la palabra es viva y eficaz, hermano? Porque todo esto, hermanos, no hubiese venido al papel para que nosotros la leyéramos y la conociéramos si no fuera a través de la revelación del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y si la palabra de Dios, hermanos, su palabra escrita es viva y eficaz, como dice el escritor de Hebreos, hermano, es porque en su palabra está la unción. Hay unción, hermano. Y usted nota, hermano, cada vez que se presenta un predicador, hermano, y trae un mensaje tremendo, y hay mucha conversión. Los hermanos son redarguidos, son convencidos de pecado. Hay vidas cambiadas. El pastor daba una parte de lo que fue este año de trabajo de matrimonios, y el pastor decía el domingo: ¿sabes qué? Ha habido cambios. Ha habido cambios en algunos matrimonios a raíz de que se inició con el proyecto de matrimonios. Y se puede parar aquí un predicador, hermano, y dar un gran mensaje, un tremendo mensaje, hermano. Pero no olvidemos algo: no es quien está enseñando, no es el que está parado aquí. Es la unción de lo que se está predicando, es la unción del Espíritu Santo, hermano, que está sobre esta persona, hermanos. Y como está predicando la palabra de Dios, en ese momento la palabra, hermanos, se convierte, es viva y eficaz en la vida de los oyentes. Amén, hermanos. En otras palabras, hermano, nunca olvidemos quién está en nosotros, hermano, y para qué nos fue dado. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8: y recibiréis, ¿qué, hermano? Poder. Recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta dónde, hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces, hermano, a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo, hermanos, para predicar y para hablar, para llevar el mensaje del Evangelio, hermanos, para llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermano, comprendemos esto, entonces nos damos cuenta de que era lo que Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, estaba elogiando de la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia que trabajaba no solamente por amor a la obra, sino por amor de aquel, hermano, el que es el dueño y el Señor de la obra. Amén, hermanos. Entonces, le dice, has guardado la palabra, hermanos. Por eso yo te quiero invitar, hermano, hoy vamos a ver 2 puntos acerca de lo que Jesús, hermano, le dice a la iglesia de de Filadelfia. Número 1, hermanos, lo primero que resalta es que tienes pocas fuerzas. Le dice, tienes pocas fuerzas. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo hace énfasis, hermano, en que era una iglesia, para muchos, hermano, pensarían que era una iglesia débil. Una iglesia débil, hermano. Y te diré algo, hermanos, no es lo mismo sentir cansancio que estar débil. Porque cuando estás débil, hermano, cuando estás débil o cuando la debilidad viene a ti, hermanos, el cuerpo se enferma. Cuando estás cansado, hermanos, el cuerpo tiene algo, hermano, el cuerpo reacciona y se recupera para seguir, hermano. Pero si te debilitas y enfermas, hermano, puedes pasar días en esa condición. Mas sin en cambio en el cansancio solamente necesitas reposo. Y ese reposo, hermano, lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, esa era una iglesia que trabajaba, hermanos, que realizaba el trabajo de evangelista, que buscaba expandir el evangelio en su comunidad, hermano. Y si dijimos, hermano, que la iglesia es representada por el candelero, y el candelero es la luz al mundo, también tenemos que saber algo, hermanos. ¿Qué provocaba, hermanos? ¿Qué provocaba este cansancio? ¿Qué provocaba esto en la iglesia de Filadelfia? Era una iglesia que estaba siendo atacada. Era una iglesia, hermanos, que sufría el ataque del enemigo. Cada vez que una iglesia se levanta, hermanos, como aquí en Temascalapa, cada vez que se levanta una iglesia como la de nosotros, una iglesia que busca expandir el evangelio, una iglesia que va por los inconversos, una iglesia donde la predicación es Cristo, esa iglesia, hermanos, sufre ataque del enemigo. Y así es como opera el diablo, hermanos. El diablo, hermano, siempre va a buscar atacar, hermano, principalmente a las figuras principales dentro de la iglesia, el pastorado, el liderazgo, el grupo de alabanza. ¿Cuál es la finalidad, hermano? Cansarlos. Cansarlos. Vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 19, hermanos. Daniel capítulo 7, versículo 19. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Mira, hermano, aquí podemos discernir, hermano, o podemos darnos cuenta realmente cómo es que opera, hermanos, cómo es que trabaja el enemigo, cómo va orquestando el enemigo su ataque hacia la iglesia, hermanos, con tal de apagarlo. En el libro de Apocalipsis, hermano, ya había logrado, a la Odisea ya había logrado, hermanos, orquestar su ataque bien y que fuera una iglesia desechada. A las otras, hermano, las tenía distraídas. Pero fíjese, hermano, este capítulo 7 de Daniel, si nosotros leemos, Daniel viene hablando sobre las 4 bestias, hermano, y las 4 bestias representaban los 4 reinos. De hecho ahí se lo revela, los 4 reinos que se levantarían, que era el reino de Babilonia, Medo-Persa, el griego y al final el romano. Y en esa conversación que tiene Daniel ahí, hermano, Daniel empieza a preguntar, pero revélame, quiero saber más. Y le dice, ¿sabes qué? Eso es lo que representa cada una de las bestias. Dice, pero después se levantará, dice, va a haber 10 cuernos, y de los 10 cuernos se va a levantar un cuerno pequeño. Y Daniel pregunta, ¿sabes qué? Pero dime, ¿qué significa?
Quiero saber qué es lo que significa, a qué se refiere esto. Versículo 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Ahí se estaba escribiendo la cuarta bestia, hermanos, que no tenía forma, no tenía figura, hermanos. Por eso es que Daniel quería saber qué era, hermanos. Estaba describiendo un tanto a Roma, hermanos, o lo que fue conocido como la máquina romana. Amén, hermanos. Pero fíjese, versículo 20 dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Tome nota en eso, hermanos. Y parecía más grande que sus compañeros. Amén, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo ahí este mismo capítulo, hermanos, dice que este cuerno pequeño hablaba cosas y hablaba grandes cosas contra el Altísimo. Hablaba grandes cosas contra el Altísimo, hermanos. Pero tenemos que notar algo, hermanos. Ahí en la revelación que le está dando a Daniel, y si quiere puede subrayarlo, hermano, dice ahí en el versículo 20, dice que este cuerno, hermanos, parecía, solamente parecía, hermanos, parecía más grande que sus compañeros. El cuerno, hermanos, el cuerno pequeño estaba hablando contra Dios. Hablaba, y dice ahí que hablaba grandes cosas contra Dios, hermano. En ocasiones la oposición, hermano, la oposición a la iglesia, la oposición al cuerpo principal de la iglesia, hablando de las iglesias, hermano, pastorados, líderes, ministros de alabanza, todos aquellos, hermano, que tienen algún ministerio, que están puestos, hermano, en favor del resto de la iglesia, hermanos. Se sufre este ataque, la oposición, hermano. Pero lo curioso, hermano, es que la Escritura nos dice que solamente parece más grande, hermano. Parece, pero no lo es, hermano. Y muchas veces, hermano, va a hablar grandes cosas que va a distraer a los cristianos. Va a hablar grandes cosas, hermano. Y nosotros apenas la semana pasada en Tecama comentábamos esto, hermanos. Por ahí Josh predicaba y hablaba sobre la ley que se quería, que se estaba votando. Una ley, hermano, que iba a condicionar lo que se puede decir desde el púlpito y lo que no se puede decir. Y todo estaba maquillado, hermano. Cuando usted lee el contexto de todo esto, a ellos se referían, hermano, que querían detener o querían frenar los ataques de odio contra la diversidad sexual, contra los principios, hermano, que nosotros dejáramos de predicar desde el púlpito, se dejara de hablar, hermano, de aquellas cosas que van en contra de los principios de Dios, pero, hermanos, que para el mundo están bien. En pocas palabras a eso se refería, hermano. Querían reprimir la sana doctrina y la sana predicación que se da desde el púlpito. Y si nos damos cuenta y empezamos a prestar atención a todo lo que está pasando, hermanos, las noticias, la política, todo lo que se quiere, hermanos, todas las reformas que le quieren hacer, hermano, a la Constitución en cuestión de la libertad de culto, nos damos cuenta que estamos viviendo ya los tiempos que fueron profetizados por Daniel, hermano, y que están escritos más adelante en el capítulo 12, 13 de Apocalipsis. Y ellos, hermano, realmente te diré algo, hermano, ellos controlan los medios, controlan la política. Parecen un grupo mayoritario, pero no lo son, hermano. Porque mayor es el que está con nosotros, hermano. Amén, hermanos. Entonces, hermano, en esas ocasiones, hermano, puede suceder que que el ataque, hermano, el ataque del enemigo pueda parecer más grande, hermano. Y nosotros podríamos decir: Señor, pudiera venir aquí, pastor, ya vio lo que está sucediendo, ya vio de lo que están hablando. O de manera personal, hermano. ¿Cuántos
hombres o mujeres, no sufren. Porque tal parece que los que vienen a la iglesia son los responsables son los que llevan a cabo la responsabilidad espiritual de la casa. ¿Cuántas veces has escuchado, hermano o hermana, la clásica frase que nos dicen a nosotros los que nos congregamos regularmente, que no faltamos los domingos, que venimos los lunes a oración o los martes al culto? Porque si hay un evento en sábado se asiste. Y viene la clásica frase, ¿no? ¿Y para qué tanto vas a la iglesia? ¿De qué te sirve? ¿O qué? ¿Los obligan? Y si cerráramos el círculo, hermanos, es más terrible el ataque, hermano, cuando se supone que la persona que está a tu lado es la que te debería de apoyar y estar agradecido de que te mantienes fiel a Dios. Y la crítica es, ¿para qué vas? ¿Para llenarle el bolsillo a los que ahí predican? ¿De qué te sirve si tu vida no cambia? Eso nos llega a pasar a veces cuando somos nuevos en el Evangelio, hermano, y todavía estamos puliendo cosas o el Espíritu Santo aún está obrando en nosotros para discernir, hermano, las cosas que ofenden a Dios, y estamos quitando de nuestra vida, hermanos, o nos estamos separando de esas cosas que traíamos por costumbre, pero que ahora sabemos que ofenden a Dios. Y ahí está, hermano, como cuchillo de palo, hay una persona criticando, juzgando, hablando. Y llega un momento, hermanos, en el que uno se harta, se fastidia. Y cuando se le une a alguien más, o cuando en la familia son 5 y tú eres el único cristiano, y parece que ellos son mayoría, y a través de ese ataque parece que te pueden minimizar. Parece, hermano, parece que ellos van ganando, hermanos. Pero no es así, hermano. Aquí en el libro de Apocalipsis, hermano, más adelante vemos algo maravilloso, hermano. Vemos algo tremendo a través de la palabra del Señor, hermano. La palabra, hermanos, la palabra del Señor dice que el cuerno, hermanos, que el cuerno pequeño, más adelante, vayamos al versículo 24, dice, y los 10 cuernos significan de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual se dará diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Fíjate lo que dice aquí, hermano. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, hermanos. Ahora, notemos algo, hermanos. Notemos algo aquí en la Escritura, hermanos. Dice que se levantará, y ¿contra quién hará guerra, hermanos? ¿Contra quiénes, hermano? Contra los santos. En otras palabras, hermano, el ataque del enemigo va dirigido a la iglesia, hermanos, pero ese ataque está orquestado hacia sus santos, hacia los cristianos. Esto responde a una pregunta, hermanos. Cuando alguien se cuestiona en que si debemos congregarnos o no, si debemos asistir a la iglesia o no, si estando juntos, hermano, cada vez que pasamos por algo difícil, cada vez que estamos siendo atacados, recurrimos a un hermano espiritualmente maduro para un consejo, a los pastores, para saber qué vamos a hacer, cómo podemos nosotros llevar, o con qué podemos nosotros soportar todo esto. Y eso se logra, hermanos, cuando estamos en unidad, cuando estamos juntos. Pero si nos separamos, hermano, si dejamos de congregarnos,
si dejamos de asistir regularmente a la iglesia. Esto lo platicaba con el pastor el domingo acerca de todo esto. El enemigo busca atacarte, hermano. Busca primero, hermanos, cansarte. Con todo lo que te avienta, todo lo que te arroja, te va cansando. Llega un momento en que ese cansancio ya no solamente es físico, es espiritual, es mental. Y a esto aúna, hermano, que dejamos de congregarnos. Nos volvemos una presa fácil para el enemigo, para el ataque del enemigo, hermanos. En otras palabras, hermano, el enemigo busca debilitar a su iglesia cristiano por cristiano. Él sabe, hermanos, él sabe, como dicen por ahí, de qué pie cojeamos. El enemigo sabe qué es lo que nos tiene que presentar delante de nosotros para hacernos caer. Si eres un cristiano que solamente se dedica a criticar, a juzgar, el diablo te va a poner para que veas cosas que no son, para que creas que hay cosas que están ahí donde no hay nada, pero que puedas levantar la crítica y juzgar, criticar, murmurar, hablar mal, hermano. Ahora, hermanos, regresamos al versículo 21 del libro de Daniel. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra quienes, hermano, contra los santos. Y aquí dice algo, hermano, que no nos gusta. Hacía guerra contra los santos y qué, hermano, y los vencía. Y los vencía. A veces platicando con el pastor, hermano, escucho de cómo fue creciendo aquí la iglesia La Hermosa, de cómo se fue levantando la iglesia La Hermosa. Y él comenta de hermanos, y regularmente cuando habla de algunas cosas viene acompañada de una frase, hermano, pero es un hermano que ya no está. Bueno, sí, pero, sí, había una hermana, pero pues bueno, pues ya no está, se alejó. Y nos platica, yo digo, para que alguien hiciera las cosas que hicieron, la manera de ayudar para el crecimiento de una iglesia, ¿qué pudo haber pasado? ¿O qué puede pasar por la vida de un cristiano que tiene buenos momentos dentro de la congregación y que un día decida alejarse? ¿Qué pasa en su corazón? ¿Qué pasa en su cabeza, hermanos? ¿Qué es lo que estorba, lo hace tropezar, como para que se aleje de la congregación de la iglesia? Yo se los he comentado, hermanos. A algunos sí, a los pastores les he comentado el motivo real por el cual salí yo de la iglesia donde estaba. Y si de algo, hermano, puedo estar seguro, es que si yo hubiese cometido pecado para que yo saliera de la iglesia donde estaba, yo creo que hoy Dios, hermano, no me dará la oportunidad de tomar el púlpito. Algunos nos alejamos por situaciones no precisamente de pecado, hermano. Pero cuando yo escucho el testimonio, cuando yo escucho el crecimiento de una iglesia como La Hermosa, quisiera preguntarle a esos hermanos, ¿por qué te alejaste? Yo sé que usted en su mente, en su corazón recuerda a alguien querido que ya no está. Esa gente, hermanos, fue alcanzada por el enemigo, el león rugiente que andaba buscando a quien devorar. Alguien que se separó de la congregación, alguien que se apartó. Dice Daniel que vino guerra contra los santos, hermano, y los santos, dice, y los vencía. Y los vencía, hermano. Pero fíjese bien algo glorioso aquí en el siguiente versículo. Dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino.
Muchas veces, hermanos, los ataques que estés sufriendo, hermanos, la tribulación que estés sufriendo en este momento, el ataque que esté llegando a tu vida, hermano, si sea por el ministerio, hermanos, o sea porque te congregas, hermano, o sea porque hay una persona en tu vida que simplemente, hermano, no te permite crecer espiritualmente, porque así lo ha decidido. Parece, hermanos, parece que es más grande y te va a estar atacando, hermanos. Pero sí te puedo decir algo, hermanos, no te rindas, no desistas, porque siempre hay asta, un asta de Dios, hermano. Y ese asta tiene que ver con que llega un tiempo en el cual el Señor se levanta, el Señor está en el trono y detiene el ataque del enemigo. Amén, hermano. No te rindas, hermano, hasta que encuentres un asta de Dios. Aquí dice que se sentó el anciano de días, nuestro Señor Jesucristo. El significado correcto de anciano de días es, hermano, el que es más anciano que días. Es decir, el que ya existía antes de que fueran los días. El que ya estaba antes del día 1. Cuando Él se siente en el trono, hermanos, entonces todo ataque del enemigo, hermanos, no prosperará. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús viene y la iglesia vence, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dele gloria al Señor. Amén. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 3, hermano, versículo 8. Es por eso, hermanos, que no debemos dejar de congregarnos. No podemos rendirnos, hermano, menos en estos tiempos, cuando parece, hermanos, parece, solamente parece que la iglesia puede ser derrotada o que la iglesia puede ser vencida. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: tienes pocas fuerzas. Quizás alguno de nosotros pueda estar en esta situación en este momento, podamos sentirnos con pocas fuerzas. Pero como vimos en Daniel, hermano, hasta que el Señor se siente en el trono. Amén, hermanos. La palabra del Señor nos dice: resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros, hermano. Amén. El diablo va a huir de nosotros, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo está en el trono y Él nos hace más que vencedores, hermano. Amén. Somos más que vencedores en Él, hermano. Dice: tienes pocas fuerzas, hermano. Número 2, lo segundo que nuestro Señor Jesucristo puede elogiar, hermano, de la iglesia de Filadelfia es esto. Dice que retienes mi palabra. La palabra, hermano, la palabra del Señor es viva y eficaz, hermano. Es viva. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. En Daniel, hermano, regresamos nuevamente a Daniel. Daniel, hermano, capítulo 7. Versículo 25. Dice la palabra del Señor, dice: y hablará cosas contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. ¿Qué es lo que hará, hermanos? Quebrantará, hermanos. Para que nosotros, hermano, de hecho el significado ahí, hermano, de la palabra quebrantará, hermanos, quiere decir cansará. El enemigo, hermanos, buscará cansarte. El enemigo buscará, hermano, que usted desista, que usted se aleje de la iglesia. Y todos, hermano, en algún momento pasamos por eso. Hoy no voy a leer la palabra del Señor. ¿A cuántos hasta para la hora de comer, hermanos, se les olvida orar? Son detalles. Pero ya cuando está uno comiendo, como que viene algo y dice: no di gracias. No dimos gracias. Esto nos muestra, hermanos, la forma en la cual el enemigo va atacando poco a poco a las personas. El alejarte de la iglesia, hermanos, el separarte de la iglesia, no es algo que se da de repente.
así como cualquier otro pecado, hermanos. No es que un día vas pasando, hermanos, y como encontrar un bache y tropezar. Ay, es que no sé qué pasó, iba yo en esto y pues caí. ¿Sabe qué es lo más curioso, hermano? Que cuando somos nosotros los que pecamos y venimos con el pastor, es que me equivoqué, me tropecé. Nosotros somos misericordiosos con nosotros mismos, pero cuando sabemos de alguien más, ¿cómo lo expresamos? Ah, pastor, es que el hermano está en pecado, ¿eh? Levantamos el dedo, señalamos y juzgamos. Arrojamos la piedra, hermano. El apartarnos, hermano, el alejarnos, se va dando de forma gradual. Se va dando poco a poco, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, hermano, por el cual el diablo busca cansarlo a usted, hermano, a mí, a los pastores, hermano? Hay pastores, hermano, que yo digo que todos en general, hermano, todos los que llevan un pastorado, regularmente son atacados, son señalados, juzgados. ¿Por qué, hermano? Porque regularmente el diablo busca atacar a la cabeza, busca hacer caer a la cabeza. Y es donde nosotros tenemos que aprender a discernir, hermano, que no seamos nosotros instrumentos del diablo para provocar el cansancio o el tropiezo en alguien, sobre todo en la figura pastoral. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano? ¿Por qué busca cansar el enemigo al cristiano, hermanos? Porque regularmente es en el cansancio, hermanos, donde se toman las peores decisiones. Una persona que espiritualmente está mermada, que está cansada, no toma buenas decisiones, hermano. Una persona, hermano, que no está 100% metida en la iglesia, que se empieza a alejar poco a poco, es sinónimo, hermanos, de que se está permitiendo el ataque del enemigo en su vida y el cansancio está llegando a su vida, hermano. Gálatas 6:9, ¿qué es lo que nos dice, hermano? No nos cansemos de qué, hermano, de hacer bien, hermano. No nos cansemos de hacer bien. ¿Por qué, hermano? Te voy a decir esto, hermanos. En otras palabras, hermano, si estás cansado, hermano, de lo que esté pasando en tu vida, sigue haciendo lo correcto delante de Dios. Sigamos haciendo lo que es correcto delante de Dios, hermano. Porque dice ahí en el libro de Gálatas 6:9, porque el que siembra para la carne, hermanos, de la carne, ¿qué llegará, hermano? Injusticia. Amén. Entonces nosotros, hermano, cuando empezamos a sentir ese cansancio espiritual, hermano, vengamos a Dios. Acerquémonos a Dios, hermano. Se van a levantar hombres, personas, hermano, que cuando vean que nosotros estamos bien, van a buscar cansarnos, van a buscar provocar en nosotros un desánimo, algo que nos haga caer, hermano. Pero si nos damos cuenta en nuestro texto de estudio, la iglesia de Filadelfia fue elogiada por Jesús, hermano, por retener su palabra, porque a pesar de la persecución se mantuvo fiel a Dios. A pesar del ataque del enemigo, hermanos, se mantuvo fiel delante de Dios. La iglesia de Filadelfia, hermano, resaltaba que no tenía otro Dios que no fuera Jehová. Y el resultado de su fidelidad, hermano, es lo que se menciona en el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. Vayamos a la palabra, hermanos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, hermanos. Amén. Amén, hermano. Ahora, hermano, en esto podemos darnos cuenta que cuando nos mantenemos fieles al Señor, la fidelidad a nuestro Dios se determina en los resultados que nosotros obtengamos en la vida.
En otras palabras, hermano, si usted y yo seguimos a Dios, hermano, tendremos buenos resultados que nos van a seguir a nosotros, hermano. ¿Cuántos se saben el Salmo 23, hermano? Amén. Todos nos sabemos el Salmo 23, bueno, eso creo, hermano. No voy a comprometer a nadie. De hecho, cuando se habla del Salmo 23, el día de oración o algo, hermano, yo noto que hay una hermana que le gusta decirlo y lo lee en voz alta. No lo lee, hermanos, lo habla, hermanos. En voz alta, mi hermana Esther empieza: Jehová, ¿qué, hermano? Jehová es mi pastor. Y a todos nos gusta esa parte, ¿no? Dice, y nada nos faltará. ¿Sabe cuál es el verdadero significado de ese salmo, hermanos? Lo leemos. Salmos 23, mire, vamos a la palabra, hermanos. Salmos 23. Yo cuando estudiaba esto, hermanos, iba a esta parte del salmo, hermanos. Y dice, Jehová es mi pastor. Y a todos nos encanta, hermanos. De hecho, cuando lo leemos y predicamos de esto, hermanos, aleluyas y gloria a Dios salen de la congregación. Dice, nada me faltará. Y toda la congregación grita, aleluya, amén, amén. Pero fíjese lo que dice el versículo 6, hermano. Dice, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué, hermano? Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, hermano, lo que había hecho la iglesia de Filadelfia era tener un solo Dios. Un solo Dios. Mantenerse fiel a Dios, hermano. Mantenernos fiel a Dios. Y si leemos el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. Un solo Dios para la hermosa. La hermosa tiene un solo Dios. Pero el resultado, hermanos, el resultado de mantenernos fieles a Dios, hermano, es, hermano, lo que nos va a seguir. En otras palabras, si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, hermano, nos seguirán el bien y la misericordia. A lo que nosotros decidamos serle fieles, hermano, determinará lo que nos va a seguir el resto de nuestra vida. Si decides apartarte, hermano, si decides alejarte, piensa en los resultados que van a seguir tu vida. Si decidimos alejarnos de Dios, pensemos por un momento cuáles serán los resultados de nuestra vida, lo que nos va a seguir, hermano. Pero si decidimos seguir a Dios, bien y misericordia nos va a seguir a cada uno de nosotros, hermano. Amén. Entonces, hermano, juntando los dos elogios de Jesús, hermano, a la iglesia de Apocalipsis, Jesús le dice, aunque tienes pocas fuerzas, aunque eres una iglesia atacada y te quedan pocas fuerzas o tienes pocas fuerzas, dice, has guardado mi palabra. Yo leí, hermanos, yo escuchaba el testimonio de la mamá de una pastora en Europa, de Ana Olondo. De hecho, no recomiendo que la sigan porque también, como suele suceder, como ha pasado con muchos hombres del espectáculo cristiano, pues se alejan de Dios, ¿no? Y comienzan a hablar barbaridades y a dar malas interpretaciones de la Biblia. Pero lo que yo notaba, hermanos, o lo que se resaltaba en ella, no era ni siquiera el testimonio de ella, era el testimonio de su mamá. Y ella decía que cuando su mamá llegó al Evangelio, dice, cuando mi mamá llegó al Evangelio, nosotros éramos jóvenes. Ella conoció de Dios, se entregó a Dios, dice, y comenzó a vivir para Dios. Dice, y yo un día le pregunté a mi mamá, y bueno, ¿por qué si ya conocías de Dios y todo esto, por qué no un día decidiste que tu vida fuera mejor? Refiriéndose al maltrato y la humillación que sufría por su esposo. Su esposo era un hombre alcohólico que la maltrataba, que la golpeaba, que le daba mala vida, como suele suceder en esos casos.
le provocaba una gran angustia. Dice, sí, dice, yo todos los días, dice su mamá de Ana, dice, yo todos los días oraba y le decía al Señor, Señor, cambia a mi esposo. Cambia a mi esposo, Señor. Quiero un hombre diferente para mi vida. Ya te conocí, ya soy tu hija. Quiero un hombre diferente en mi vida. Dice, desde que llegué al Evangelio, le dice esta señora a su hija, dice, esa era mi oración todos los días. Yo no pedía otra cosa más que Él cambiara, que me diera una vida diferente a mí, a ustedes. Estaba el ataque, el ataque, el ataque. O sea, hasta que un día el Señor, a través de una prédica, reveló que Él no iba a cambiar. Y yo decidí cambiar mi oración ese día. Y le dije, Señor, si Él no va a cambiar, entonces cámbiame a mí, porque ya no quiero vivir en este infierno. Ya no quiero vivir sobre lo mismo. Y dice que ese día ella sintió en su corazón algo diferente. Y comenzó, dice, y de ese día yo comencé a tratar diferente a tu papá, a pesar de que él llegaba borracho. Yo comencé a tratarlo como el mejor hombre que se pudiera ser tratado. Le tenía la cena lista, el baño listo. Y así fue por muchos años. Él no iba a cambiar, dice, entonces cambié yo. Y dejé de ver ese infierno. Y en él no pasaba nada, seguía igual. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Lo que nos enseña aquí el ataque que sufría la iglesia de Filadelfia y lo que el Señor resalta sobre la iglesia, hermanos. Y esto es para cada uno de nosotros. Va a haber oraciones, hermano, que nosotros vamos a hacer por el ataque que estemos sufriendo, por la oposición que estemos sufriendo. Va a haber oraciones, hermano, que van a traer un cambio significativo aquí a la tierra. Va a haber oraciones, hermano, que van a impactar al mundo por los resultados que van a traer a la tierra. Pero va a haber oraciones, hermano, que quizás no sean respondidas. Quizás va a haber oraciones, hermano, que tengamos que cambiar. Quizás, hermano, en ese ataque que estás sufriendo, quizás tu oración tenga que cambiar un poco. Quizás solamente estamos viendo el ataque, pero no nos estamos dando cuenta de lo más precioso, que nosotros aún tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia. Tú has retenido mi palabra, te has quedado con la mejor parte, te has decidido quedar conmigo.